Bueno, una de las cosas, uno de los primeros puntos que tenemos que darnos cuenta cuando leemos el texto bíblico es que nos tenemos que dar cuenta que no estamos leyendo un libro de un autor del siglo XX o XXI. El texto bíblico está formado fue escrito por 40 autores. El texto bíblico no es un texto que alguien se inventó, se levantó por la mañana y dice, voy a escribir la Biblia. Son 40 autores en más de 1500 años, escritos en diferentes países y circunstancias en los que se escribieron. Entonces, cuando vas a leer, no podemos traspasar al siglo XXI lo que ellos están diciendo, porque entonces veremos cosas y no entenderemos tampoco cosas. Por ejemplo, a la hora de la cultura, ¿no? La cultura depende de qué libro leamos, se diferenciaba mucho de una a otra cultura, ¿no? Y sobre todo a la nuestra. Entonces, habrá cosas que no entenderemos, no entendemos cómo puede ser que sean tan malos, o cómo puede ser que sean tan machistas, o cómo puede ser que traten así a la mujer, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Claro, estamos hablando de otra cultura. Que esté bien o que esté mal, no lo sé, pero es otra cultura. Si hubiésemos vivido en esa cultura, si hubiésemos vivido ahí, en esa época, hubiésemos entendido, hubiésemos visto las cosas lo más normal del mundo, ¿no? Entonces, uno de los primeros puntos que tenemos que tener en cuenta cuando nos acercamos es que no es de nuestro siglo. Es un libro oriental y somos occidentales y vamos a intentar traspasar eso aquí. Una de las cositas que mucha gente menciona que no es creyente, pero mencionan textos bíblicos para ciertas cosas, pues para su creencia o su forma de ver el amor o la espiritualidad, que no tienen en cuenta, que son los modismos hebraicos. Y los modismos hebraicos son modismos que cada idioma tiene. El español de España tiene modismos que suenan mal en otras partes que se habla español, en Latinoamérica, suenan mal, pero es un modismo castellano, vamos a decirlo así, o de la península ibérica. Pues los textos de la Biblia también tienen sus modismos. Y esos modismos hay que tenerlos en cuenta. Como por ejemplo, y esto es muy sencillo porque siempre tratan estos temas, como por ejemplo cuando hablamos de corazón, sentimientos, etc. Intentamos siempre, cuando intentamos ver la espiritualidad, de mezclar lo que es el sentimiento, lo que sentimos a la hora de experimentar espiritualidad, ¿no? Como si la espiritualidad se sintiese o se sintiese. Entonces leemos textos en los que habla, por ejemplo, que Dios escribió en la tabla de nuestro corazón la eternidad. Eso, hay un texto que menciona esto. Dios escribió en la tabla de nuestro corazón la eternidad. Entonces decimos, Dios ha escrito en nuestros sentimientos, en nuestro corazón, que hay algo. Ahí está ahí la eternidad. Pero eso es un modismo hebraico. Y los hebreos, para mencionar sentimiento, no decían corazón como nosotros los occidentales. Decían entrañas, mis entrañas. O sea, era un sentimiento más de entraña que de corazón. Para el modismo o para la cultura, corazón era la cabeza. Entonces cobra sentido de que dice que Dios escribió, ¿a dónde? Aquí, en la cabeza, en el intelecto. En el intelecto escribió la eternidad. ¿Qué significa? Que pensamos en la muerte, pensamos en la vida, en el más allá. Fíjate, si pensamos en el más allá, que hay gente que no cree en el más allá, pero piensa que no hay más allá. Entonces ya piensa que hay más allá. Corazón. Cuando vemos que el apóstol Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Entonces cuando uno lee eso dice, en el espíritu, el sentimiento, no. En el intelecto, aprender, renovarse en el entendimiento, en el espíritu, o sea, en la vida, en el entendimiento. Podemos entender muchas de estas cosas. Entonces, eso es una parte, entender los modismos. Y para eso, bueno, sí, hay que estudiar un poquito, pero tampoco mucho. Con solamente saber esto que os estoy diciendo, estos tips de cabeza, de qué es corazón y lo que son las entrañas. Cuando leemos algo en el texto bíblico que habla de corazón, piensa que no es sentimiento, es intelecto, conocer, intelecto, o sea, siempre intelecto. Bien, eso es una cosa. Luego, otro tip que es muy importante es hacer preguntas al texto.
hacer preguntas del texto. Es una pena, porque la verdad vuelvo a decir, soy nuevo en TikTok y voy a intentar... se oye bien, gracias Constantino, muchas gracias. Voy a intentar explicar esto. Voy a buscar... Hay un versículo muy famoso, en que se dice mucho, y lo habéis escuchado seguro, lo habéis escuchado, que dice, Elvira, ¿cómo estás? Te he visto, digo, ándala, Elvira, qué fuerte, madre mía, ¿cuántos años hace, Bueno, me alegro que estés por aquí. Bueno, otro truco, otro tip para leer y interpretar el texto bíblico es hacerle preguntas. Y hacerle preguntas es ir siempre, o sea, ¿cómo se le hace preguntas al texto bíblico? Bueno, es muy sencillo, es muy sencillo. Voy a leer un versículo y luego os voy a decir un versículo que es muy famoso y que seguramente lo habréis escuchado alguna vez, y dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿No? Y yo lo he escuchado en muchos sitios y mucha gente ha dicho, sí, busco primero y todo será añadido, todo será añadido, todo será añadido, pero se olvidan de la voluntad de Dios. Pero bueno, esto es otra cosa aparte que hablaremos en otro día, y quizás hablaremos en otro. Pero lo que está claro es que la gente dice amén, pero se ha saltado el contexto de por qué Jesús dijo esto. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pero es que está mal, aparte de que está mal dicho, que así es como se menciona, porque el texto dice, mas busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando tú lees esto, dices, ¿estas? Y empezamos a hacerle preguntas. Pregunta número 1. Te vas ahí y dices, todas estas cosas. ¿Qué cosas? Entonces, vamos a responder esa pregunta. ¿Qué cosas son las que serán añadidas si busco primero el reino de Dios y su justicia? Todas estas cosas. Hay una afirmación ahí en la que se está diciendo de que hay algo que será añadido si buscas primero el reino de Dios y su justicia. ¿Veis? Le hemos hecho una pregunta. Es un tip muy importante, hacerle preguntas al texto. Entonces, si nos vamos al contexto del texto, que es muy importante, para ver el contexto del texto tenemos que leer un poco más arriba y luego un poco más abajo. Si tenemos un texto que es el que sacamos y decimos, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Vale, ahora, ¿qué cosas? Pues tengo que primero, antes de la afirmación, hay una explicación de qué cosas son. Entonces me tengo que ir unos versículos más arriba. Y entonces empezamos a leer. Esto está en Lucas 12. En el Evangelio de Lucas 12, 22. Dice, 12, 22 y en Mateo 6, ¿vale? Espera un momentito que se me ha puesto una ventana aquí. En Mateo 6. Pero en Lucas 22 también está. Y dice, por tanto os digo, esto es Jesús. Dice, no os afanéis por vuestra vida. Bueno, ¿por qué Jesús? Fijaros que estamos haciendo preguntas aquí. Jesús dice, por tanto os digo, por tanto. ¿Nos ha dicho algo antes para decirnos por tanto? O sea, nos está diciendo que hay algo más arriba del texto que Jesús estaba explicando para ir al por tanto. Bueno, me voy más arriba. ¿Qué es más arriba? Nos dice, ninguno puede servir a dos señores. Esto está un versículo más arriba. Estoy respondiendo a la pregunta de, por tanto os digo. Dice, en el versículo 24, 6:24 de Mateo. Por tanto, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno o aborrece al otro, o estimará a uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. No dice que no puedes servirte del dinero para servir a Dios. Está diciendo que no puedes servir a Dios o a las riquezas. Significa idolatrar o adorar a Dios y adorar al dinero. Vale. Hemos respondido, entonces Jesús está hablando de riquezas, ¿vale? Riquezas. Entonces el versículo siguiente dice, por tanto os digo. Y ahí aparece la respuesta de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y dice, no os afanéis por vuestra vida. Anda. O sea, estoy toda la vida trabajando, ¿no? Y no puedo servir a Dios y a la riqueza. Pero dice Jesús, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ni qué habéis de vestir. 3 cosas, ¿no? 3 cosas. Hemos dicho en el versículo central, fijaros, pregunta, Le hemos hecho una pregunta al texto. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Ya en el versículo, unos versículos más arriba, ya nos está respondiendo. Fijaros cómo nos responde. Nos responde antes de ese versículo central. Preguntar al texto en su contexto. El contexto inmediato, que son unos versículos más arriba, nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Por qué? Porque antes Jesús estaba hablando de amor a Dios y amor a la riqueza. Y dice: por tanto, no os afanéis por vuestra vida. No te afanes. ¿Qué has de beber? ¿Qué has de comer? Y por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Comida, bebida y vestido. Sustento. No es la vida más que el alimento, dice Jesús más adelante. El cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a su codo? O sea, ser más alto a su medida, por más que me afane. Y por el vestido, porque os afanéis por vestir, o sea, por el vestido, porque os afanéis. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy la hierba del campo, mañana se echa al horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué? Porque estamos hablando que antes estaba hablando del Dios y las riquezas, ¿vale? Por el afán de las riquezas. No os afanéis, dice otra vez, pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, que no eran los judíos, en el contexto que estaba hablando Jesús, que estaba hablando a judíos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahí viene el versículo: mas busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué cosas son? Comida, bebida y vestido, el sustento. ¿Cómo ha cambiado el versículo? ¿Cómo ha cambiado el versículo por hacerle una pequeña pregunta en su contexto inmediato? Eso es un tip, eso es un truco. Por eso muchos sacan del texto el versículo y empiezan a hablar: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo que creas en tu nombre, Dios te lo añade. Eso lo escucho yo. Si quieres tener riquezas, tendrás. Y versículos antes de ese versículo estaba hablando: no puedes servir a Dios y a las riquezas. No significa que no puedas tener riquezas. No, eso no está diciendo el texto. Dice de servir. Es impresionante. En cuestión de 2 o 3 preguntas que le he hecho yo al texto, he podido sacar la verdad del texto en su contexto. Entonces entiendo que busco primero el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de servir a Dios o las riquezas. O sea, busco primero a Dios, sirvo primero a Dios, y las riquezas, la comida, la bebida, el sustento, dentro de la voluntad de Dios, no faltará. Están añadidas y prometidas, serán añadidas. Que no te afanes, no te afanes. Así que es impresionante cómo en hacerle preguntas al texto. Por eso yo decía que en menos de una hora, aquí en este live, te haces un experto en interpretar la Biblia. Porque solamente con este tip, con este truco, aprendes a cómo interpretar bien el texto bíblico. El texto bíblico no es de interpretación propia. No es que yo diga: es que esto significa esto. El texto bíblico se interpreta a sí mismo. Y aquí hemos dado la respuesta, hemos dado un ejemplo más de muchos en los que podemos ver cómo el texto bíblico se responde a sí mismo. Se responde. Y hay muchos más tips, hay muchos más trucos, pero este es el más sencillo. Primero, lo que os he dicho al principio y lo voy a repetir. Tenemos que darnos cuenta que es un texto oriental y no occidental. Así que intentar poner las costumbres que tenían en aquel entonces, traspasarlas aquí y verlas con los ojos de nuestra interpretación de las leyes cívicas, olvídate. Así que si nos afirmamos y nos mantenemos en esa regla de que tiene que ser en su contexto. Luego hay muchas más cosas, ¿eh? Está el contexto histórico, el género literario, la interpretación extrabíblica, o sea, perdón,
el contexto extrabíblico, etcétera. Hay muchas cosas, sí. El argumento inmediato, está la exégesis, la morfología de las palabras. Hay tantas cosas que yo, la verdad que no hace falta tanto. Es que no hace falta tanto. Es tan sencillo, porque es que el texto, si se interpreta a sí mismo, si sabes cómo acercarte a él, vas a ver sus verdades. Y yo eh, soy de los que piensa, no, creo lo que dice el texto bíblico de que y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. No libres, verdaderamente libres. Y la verdad no es un conocimiento, la verdad no es un texto bíblico, la verdad no es una religión ni una cultura religiosa, ni son... la verdad no es los ritos que tú puedas hacer. El texto bíblico me indica, me presenta que la verdad es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No solo la vida terrenal, la vida también eterna. El camino, ¿a qué? A la verdad y a la vida eterna. Solo Jesús. Y yo lo creo. Eso creyendo eso, me rompe todos los esquemas de si tengo que hacer para ser tal, si tengo que hacer para aquí, si tengo que hacer no sé cuántas, si tengo que hacer no sé cuántos ritos, si me tengo que poner boca abajo, si me tengo que poner boca arriba, si tengo que cerrar los ojos, si tengo que ponerme de pie, si me tengo que... Conocer la verdad. Y conociendo a qué vino Jesús, conociendo a Jesús, conoces la verdad, aunque no sepas de Biblia. Pero esto te ayuda mucho. La verdad es que esto te ayuda muchísimo. Un abrazo, Paco, desde Murcia. He visto que has escrito que te has perdido el directo de YouTube, ¿no? Es que no estás atento, Paco, no estás atento. A ver, he leído por ahí un mensaje. Me da igual, ¿cómo estás? Resumen de ese texto de Jesús. El de la ropa, el de la vida. Disfruta de la vida, sé tú mismo, no te vuelvas loco por aparentar o tener, sino por vivir. Sí, y confiar. Porque buscar el reino de Dios y su justicia es buscar a Dios. O sea, su rostro, dice, acercarte al rostro de Dios es buscar su presencia y vivir con eso. No hace falta que hagas ritos religiosos, no. Saber que está ahí, ¿no? Como un Dios tan grande y creador puede morar dentro de ti, si no es que es el único que... Todos los dioses moran en templos, todos los dioses del mundo moran en figuras, es el único Dios que mora dentro de ti y te da la oportunidad de tú ser el templo vivo de él. Me estoy metiendo mucho en temas más profundos, pero para que tú lo entiendas, de que eso no lo podemos experimentar si no es a través de la verdad, que es Jesús. La verdad es Jesús, no una filosofía, ni lo que Jesús hacía, simplemente Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Salvo de qué? Bueno, esto es otra pregunta que podríamos hacer, de qué nos tienen que salvar, ¿no? Es una pregunta que ya la he hecho por ahí alguna vez y le hemos dado la respuesta porque hemos hablado mucho, ¿no? Pero para aquellos que estéis aquí en TikTok, para que me vayáis conociendo de cómo expreso yo el texto bíblico y cómo quiero ofrecerlo, no como un dogma religioso, sino simplemente como una puerta abierta para conocer. Porque la fe, mirad, la fe, según Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para yo esperar y estar convencido de algo que no veo pero que sé que viene, ¿vale? Tengo que tener un conocimiento de eso. Porque si no, no sé qué es lo que viene y no sé qué esperanza tengo. Entonces, la fe es el conocimiento previo, la fe es el músculo, el motor que se mueve a través de un conocimiento. No estoy hablando de gnosticismo, sino estoy hablando de conocer íntimamente quién es Jesús, qué es lo que Dios quiere, cuál es el plan de Dios para la humanidad, por qué ocurren las cosas. Eso es fe. Y los únicos que se pueden mover por fe son los que están justificados. Dice el texto bíblico que el justo por la fe vivirá. El justo, en términos terrenales, no es aquella persona que es buena. Yo no soy bueno. Aquellos que digan que son cristianos y son buenos son unos mentirosos, se hacen a Dios mentirosos, sino que lean primera de Juan, primera epístola de Juan. Primera, no el Evangelio de Juan, sino primera epístola de Juan. Aquel que dice que no miente, o sea, que no peca, mejor dicho, que no peca, miente y hace a Dios mentiroso. Porque Dios dice que
no dice el texto bíblico, pero lo dice en varios sitios, pero en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no murió por los buenos. Jesús no murió y derramó su vida en la cruz por los buenos. La derramó por mí, por el peor, por el destrozado, por el que la gente no da ni un duro y que solo con el poder de Dios puede cambiar. Y no dejamos de ser malos, sino que hacemos cosas que, bueno, no nos lleva a más. Son obras que Dios prepara de antemano para que andemos en ellas, pero no son ni nuestras, son de Dios. O sea, yo no me considero bueno, pero sí me considero arrepentido. El cielo no está lleno de personas buenas, el cielo está lleno de personas arrepentidas. Y si no entendemos eso, por eso mucha gente no se quiere acercar al texto bíblico, porque el texto bíblico es como un espejo. Tú te ves reflejado ahí. Ves lo que incluso nadie sabe que haces, pero que solo tú sabes qué hacer. Y no solamente por hacer, sino pensar. Tú crees que la gente no sabe lo que tú haces, pero hay alguien que sabe lo que tú haces en la intimidad. Y cuando nos vemos reflejados en el texto bíblico decimos, yo estoy muy apartado de la presencia de Dios. Yo no puedo acercarme a la presencia de Dios porque soy un desgraciado. Soy un desgraciado. No me puedo acercar a Dios porque soy un desgraciado. Porque tú te conoces, igual que yo me conozco. Pero decirte que a esos vino Jesús. A alabarnos, a hacernos ante Dios justificados. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Por eso la verdad es Él. Y por eso cambia tantas vidas. Y por eso nos cambia la vida a todos. A unos más, a unos menos. Y dice el texto bíblico que a más pecado, más gracia. ¿Qué significa esto? A más pecado, más perdón. Y Dios cuando perdona, olvida. Diferente a lo que hacemos nosotros, que cuando perdonamos dice, yo te perdono pero no olvido. Eso no es perdón. No has enterrado el hacha. No has enterrado el hacha. Dios, cuando perdona, olvida. Dice que echa a lo más profundo del mar, es una metáfora, ¿eh? No es que Dios coja y echa al profundo del mar, sino es una metáfora. El lugar más oscuro y más profundo del planeta, que es el fondo acuoso, el agua, el océano, metafóricamente, Dios ahí echa tu pecado y se olvida. Eso dice el texto bíblico, lo dice el texto bíblico. Yo me lo creo, porque lo que quiero es vivir. Pero no vivir miles de años, no. Vivir en paz, porque la paz que Jesús da no es la paz que da el mundo. El mundo quiere paz con más armas, no sé, que tengamos dinero siempre. Esa es la paz que busca la gente. Pero hay otra clase de paz que a pesar de todo eso, vivo confiado. Como dice el texto este que hemos leído hace un momento, ese tip que te he dado para estudiar Biblia fácil, esos pequeños tips nos enseña de que busca primero a Dios y todas esas cosas, comida, el mantenimiento, vivir, no te afanes por tu vida, no te afanes. Jesús dijo en un momento determinado, bástase su día su propio afán. ¿Yo para qué voy a afanarme por el futuro cuando no ha venido? Ni por qué me preocupo por el pasado, porque estamos más preocupados por el pasado y por el futuro que por el presente. La paz que Dios nos da no es una paz de y me vuelvo loco como aquellos que se fuman 4 petas, ¿no? Y creen que están ahí. No, estamos hablando de vivir confiado. ¿Por qué? Porque tenemos una información de que mayor es el que está allí que el que está mayor que los problemas. Y vamos a tener problemas, y vamos a seguir siendo malos, y vamos a fallarle a Dios. Pues sí, claro, eso ya lo sabemos. Pero abogado tenemos para con Dios, que es Jesús. No hay otro camino a Dios sino Jesús. Y eso no es una información religiosa, es una verdad. ¿Y por qué es una verdad? Porque Jesús es la verdad. No su filosofía, no su forma de, como algunos dicen, es que a mí Jesús, lo que me gusta de Jesús es cómo vivía, las cosas que hacía. Era un ascendido. A mí me han dicho esto. Dicen, Jesús era un ascendido, era un ser de luz. No es que sea un ser de luz. Eres la luz que alumbra al mundo como un faro en medio de la tormenta. Ahí, si fijamos nuestros ojos en Jesús, vamos a guiarnos por el camino. Pero bueno, vuelvo a decir que este tip que os he dado sobre mirar primero el contexto, ¿eh? Y luego solamente fijaros en hacerle preguntas al texto y ir para arriba y para abajo. Si os ha llegado un texto, decís, mira, este texto me gusta mucho. Y así ha habido no malas interpretaciones, malas enseñanzas, no interpretaciones, porque
fin y al cabo, eso es otra historia, ¿no? Pero enseñanzas por años, madre mía, por años, y cosas que nos decían, y cuando vamos a la fuente de esa enseñanza, nada. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástate a cada día su propio mal, su propio afán. Eso está en Mateo, San Mateo, capítulo 6, versículo, esto que hemos leído, 25 al 34. Elvira, exégesis sí, pero la exégesis hay que hacerla teniendo esas reglas. Porque en el momento que creemos que estamos haciendo exégesis y sacamos del contexto lo que hay, como dándole otra interpretación que no es, estamos haciendo eisegesis, que es lo contrario de exégesis. La eisegesis es ponerle sentido lo que yo quiero al texto. Yo quiero ponerle sentido de que busca primero el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas, que no es lo que dice el texto. Pues eso es lo que dice. Eso es una eisegesis. Porque si decimos eso, estamos anulando en parte la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que si las plantas, si los animales, los pajarillos tienen comida y vestido y todo eso, ¿cómo no va Dios a traernos? Vale, esa es su voluntad. Pero a unos Dios les da la oportunidad de tener riquezas, otros no. Carmen dice, muy emotivas tu plan. No es que sean emotivas. Yo creo que son verdades que todos deberíamos de decir. Y más cuando nos acercamos. ¿Sabes? Es que hay formas de acercarse al texto bíblico. Uno, para destrozarlo. Otro, como hacía hace muchos años, que conocí historia de personas de que cuando les regalaban una Biblia, porque se regalan Biblias, yo he regalado muchas Biblias, usaban las hojas de la Biblia para hacerse cigarros. Otros usan el texto bíblico simplemente para eso, para darle sentido a su enseñanza, como por ejemplo lo que yo he hablado muchas veces sobre el fenómeno ovni. El fenómeno, porque es un fenómeno, ovni en el siglo XXI, ¿es real? Sí. ¿Los gobiernos están hablando? Sí. ¿Hay algo ahí? Sí. Bueno. Pero hay gente que quiere darle veracidad a lo que dicen del fenómeno ovni basándose en texto bíblico. Y cuando hacen eso, están haciendo eisegesis. Y eso es lo contrario de la exégesis. La hermenéutica, la exégesis, la explicación expositiva, temática. Bueno, hay muchos modelos de cómo estudiar, ¿no? en la Biblia. Pero estos tips que os estoy dando son fundamentales para todo. Contexto. Si quieres añadir un poco más el contexto literario, el género literario que estás leyendo, porque no es lo mismo el libro de Primera y Segunda de Crónicas, ¿vale? Que por ejemplo el libro de los Salmos. El género literario es diferente. O el libro de Apocalipsis. O los 4 evangelios que tenemos hoy en día. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O el libro de Hechos de los Apóstoles. Es un libro histórico. No es un libro doctrinal. Entonces, cuando tenemos el contexto del género literario de cada cosa que estamos leyendo, no vamos a fallar. Está diciendo yo, segunda de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mira, que usa bien la palabra de verdad. Y el versículo siguiente dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, o sea, al pecado. O sea, profanas y vanas
palabrerías. Cuando hay profanas y vanas palabrerías es porque son palabras nuestras que repetimos y repetimos, y si estamos en un púlpito usamos muy poco la escritura y nada más que hablamos. Eso son palabrerías y eso conducen a la impiedad. Entonces, ¿qué significa esto? Que procuremos presentarnos a Dios aprobado. Procuremos, no es una orden, procuremos, es un consejo. Y que usamos bien, o sea, que traza. Hay otra revisión que dice que traza, fijaros, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante para interpretar el texto bíblico. Yo creo que ha quedado bien claro sobre este tema.